¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar a los compañeros. Esperamos unos minutos. Son las 4:15, así que estamos en tiempo. Bueno, comencemos. Yo tengo entendido que muchos rinden ahora, rinden administración de recursos, así que vamos de lleno con la parte teórica para el día de hoy. Buenas tardes a todos. Ahora comienzo a compartir la pantalla y voy a desconectar la cámara si no les ocupa ancho de banda. Bien. Stop share. Ahí está. Bien. La, la clase teórica anterior, nosotros habíamos visto los diferentes ciclos de vida. eh, Habíamos visto los métodos de cascada, interactivo, ágiles, también de maduración. Ahora vamos a cerrar un poquito ese tema y vamos a comenzar a ver un poco las diferentes fases de ingeniería de requerimiento. Nosotros vamos a seguir mucho la guía que se llama Swedbook, que es Software Engineering Body of Knowledge. Esta guía lo que hace es un cuerpo de todo el conocimiento de ingeniería de requerimiento, de ingeniería de software. En el año 2000, en 2004 se reunieron varios especialistas en ingeniería y comenzaron a generar un documento de las mejores prácticas y todas las tareas que se repetían en varios proyectos y todos los procedimientos también. Y a partir de eso hicieron lo que se llama el Cuerpo de Ingeniería de Software. Esta guía, bueno, es una iniciativa de la IEEE Computer Society a través de su comité de prácticas profesionales. Establece la línea base de conocimiento en el área de ingeniería de software. No sé si ustedes ya vieron este Swedbook en otras materias. Lo deberían haber visto tal vez en ingeniería de software. Los objetivos principales de este libro es promover una visión consistente del mundo de ingeniería de software, clarificar el papel y delimitar las fronteras de, de ingeniería de software con respecto a otras disciplinas asociadas, como ciencias de la computación, gestión de proyectos, ingeniería de computadores y matemáticas, caracterizar los contenidos de la disciplina, proveer acceso a los contenidos del cuerpo de conocimiento, proveer las bases para desarrollar planes de estudios o materiales para certificaciones individuales. No sé si ustedes saben la diferencia, así como está ingeniería de software, nosotros tenemos también ingeniería informática, ingeniería en sistemas de información, ingeniería en computación, ingeniería en ciencias de la computación.
Todo eso son, todas esas carreras también tienen delimitado su campo de acción y hay conceptos y características de las temáticas que por ahí se abordan de diferente manera. Nosotros en ingeniería en sistemas vemos todo como un sistema donde tenemos entradas y salidas y procedimientos que se van desarrollando dentro del sistema. Analizamos todo como con una visión sistemática y metódica y nosotros somos muy fuertes analizando. Después tenemos ingeniería informática que ellos tienen mucho más matemáticas, eh, realizan más cuestiones de cálculo, de lógica. La gente de computación le da mucha importancia a lo que son los circuitos, el hardware. Ve software, ve también programación, pero ve sobre todo la infraestructura tecnológica en las soluciones. Ingeniería de ciencias de la computación lo mismo. Ve también mucho algoritmo, mucho lo que tiene que ver con cuestiones funcionales, cálculos, muchas teorías algorítmicas. Son como diferentes ingenierías y está bueno clarificar el papel de ingeniería de software con respecto a otras disciplinas. También lo que tiene Sweetbook es que tiene una parte muy importante de ingeniería de requerimiento, nos brinda muchas definiciones, mucho contexto para poder abarcar lo que son los requerimientos dentro de la ingeniería de software. Y dice, bueno, una de las definiciones de un requerimiento de software es una propiedad que debe ser exhibida por algo a fin de resolver algún problema del mundo real. Este puede apuntar a automatizar parte de una tarea a fin de brindar soporte a los procesos de una organización, corregir limitaciones o defectos de software existente o controlar un dispositivo para nombrar algunos de los numerosos problemas para los cuales las soluciones de software son posibles. El Softbook tiene bueno, una parte de requisitos, de diseño, de construcción de software, de prueba, de mantenimiento. En la versión 2004 especifica estas dos partes, una parte de desarrollo y una parte de gestión de software. Nosotros acá tenemos en este cuerpo de conocimiento de ingeniería de software los requisitos, a donde nos ponen los fundamentos, los procesos, la licitación, el análisis, la especificación, la validación y las consideraciones prácticas que hay que tener en cuenta para estudiar y analizar los requisitos. Después tenemos los diseños, los mismos tienen los fundamentos o aspectos claves, la estructura de la arquitectura de software, el análisis y evaluación de la calidad de un diseño, las notaciones. Eh, todas estas cuestiones son analizadas por expertos dentro del dominio de ingeniería de software que han participado en varios proyectos y han decidido o han visto también cuáles fueron las mejores prácticas y las mejores decisiones que se podrían llevar a cabo dentro de los proyectos. En la construcción tenemos los fundamentos, la gestión de construcción, las consideraciones prácticas. En las pruebas también tenemos fundamentos, niveles de pruebas, técnicas, mediciones relacionadas con las pruebas, los procesos. Tenemos también el mantenimiento, eh, los aspectos claves del mantenimiento, los procesos, las técnicas que se utilizan. En la gestión de configuración tenemos la gestión del proceso, la identificación de la configuración, los controles de configuración, la contabilidad del estado de configuración, la auditoría de estas configuraciones y la gestión y entrega de versiones. En la configuración también se ve la parametrización de las herramientas de software. En la gestión de los sistemas de información tenemos la iniciación y la definición del alcance, la planificación de los proyectos, la realización del proyecto, la revisión y evaluación, el cierre y la medición de los proyectos. En los procesos tenemos implementación de cambios de proceso, la definición de procesos, la evaluación, la medición de procesos y el producto. Y en las herramientas y métodos tenemos requisitos, diseño, construcción, qué herramientas se utilizan para todas las actividades que dan soporte, qué herramientas se utilizan de soporte para todas estas actividades.
Y también métodos a desarrollar que son heurísticos, formales, de prototipado. Y en la calidad tenemos los procesos de gestión de calidad y consideraciones prácticas y también mejora continua. Esto sería el cuerpo de ingeniería de software. Después tenemos la parte de ingeniería de requisitos de software en los cuales tenemos los fundamentos de los requisitos de software, a donde se encuentran las definiciones de los requerimientos. También se encuentran los requerimientos de procesos y productos, los requerimientos no funcionales y funcionales, las propiedades emergentes, los requerimientos de calidad, cuantificables y los requerimientos de sistemas y de software. Durante el proceso de requerimientos también tenemos los modelos de proceso, los actores del proceso, la gestión y soporte del proceso, las mejoras y calidad del proceso de ingeniería de software. En la parte de requerimientos, de licitación de requerimientos, también se llama educción, tenemos las fuentes, toda la documentación, los formularios, los contratos legales que pueden ser fuentes de requerimiento, son estudiados en este módulo, y las técnicas de licitación que son sobre todo las encuestas, las entrevistas, eh, demostraciones, observación de tarea. En la parte de análisis de requerimientos tenemos la clasificación. Una vez que se tomaron todos estos requerimientos, se clasifican, se realiza un modelo conceptual de aquellos para identificar, de aquellos que son de datos para identificar las entidades intervinientes. Tenemos eh, los requerimientos de diseño arquitectónico, lo que sería la infraestructura, la parte de negociación de requerimiento, un análisis formal. En la especificación de requerimientos tenemos la documentación de la definición del sistema, las especificaciones de requerimiento del sistema y las especificaciones de requerimiento de software. En la parte de la validación tenemos la revisión de los requisitos, los prototipados, la validación del modelo, las pruebas de aceptación que las realizan los usuarios finales. Y después en las consideraciones prácticas tenemos los procesos de requerimientos interactivos, la gestión de cambio, cómo se van a cambiar, cuándo se van a revisar, los atributos de los requerimientos, la trazabilidad de estos requerimientos y la medida de los requerimientos. Y también el Sweatbook ofrece algunas herramientas para poder dar soporte a todas estas actividades de requerimiento de software. Independientemente del modelo que se utilice, o sea, del ciclo de vida que se decida llevar a cabo dentro del proyecto, mínimamente para tener un proyecto de calidad de ingeniería de software o de requerimientos de software de calidad, hay que tener en cuenta estas consideraciones que están en el Sweatbook. Generalmente el rol de los requerimientos comienza con una educción de necesidades o elicitación de las necesidades, se genera un primer análisis, se completa la especificación de requerimientos, se genera en paralelo un contrato de desarrollo. Si existe problemas en el análisis, se puede pedir a los usuarios la validación. Luego de la especificación de requerimientos tenemos el diseño. El diseño termina en una codificación. La codificación se valida con la especificación de requerimiento. Eh, la codificación también, luego de la codificación se realizan los diferentes tipos de pruebas. Las pruebas se construyen teniendo en cuenta la especificación de requerimientos. Y luego de las pruebas está la operación, que sería la implementación y el mantenimiento de software. Esto más o menos el rol. Tenemos también lo que propone este, el rol de estos requerimientos, en los cuales se propone un análisis del seguimiento y de la administración de los requisitos. Un seguimiento hacia adelante, desde los requisitos hacia el producto, podemos llevar a una verificación, controlar que el producto realmente cumple los requisitos con los cuales fue diseñado el producto. Y desde la necesidad hacia los requerimientos, la validación. Es decir, fijarse que estos requerimientos realmente abarquen las necesidades del usuario. Para eso necesitamos la validación de los usuarios finales. Hacia atrás, desde los requisitos hacia las necesidades, es la validación, y desde el producto hacia los requisitos.
En la administración de requisitos tenemos que analizar los cambios y los nuevos requisitos. Depende también del ciclo de vida. Esta etapa va a ser iterativa o bien puede ser en cascada, se realizan los cambios una vez y luego se hace otro proyecto en cascada para los nuevos requisitos o para las nuevas versiones. Esta es la manera en que lo ve Biggers en 2013, en los cuales nos hace una separación más específica en lo que es el desarrollo de los requerimientos, desde que conocemos los requerimientos hasta que los validamos, y lo que es la gestión de requerimientos. Estas actividades se encuentran en diferentes momentos en el proyecto, puede ser trazable durante todo el proyecto, puede estar en la primera etapa, puede ser iterativo, de acuerdo al ciclo de vida, y el grado de profundidad o detalle que se ve cada una de estas actividades también dependen del ciclo de vida seleccionado o del ciclo de vida que se haya optado dentro del equipo de desarrolladores. En el desarrollo de los requerimientos tenemos la licitación, que también se llama educción de requisitos, en el cual se explora, se conoce el entorno del usuario. Una vez que recolectamos la información, comenzamos a analizar, empezamos a evaluar aquellos requisitos, cuáles son los de importancia, cuáles no. Una vez que lo hemos evaluado, hacemos la especificación de requerimientos, documentamos toda todo ese análisis, todos esos requisitos que tienen que estar en el software, y luego pedimos la confirmación del cliente a través de una validación de lo que está escrito en la especificación de requerimiento. Cuando hay dudas en el análisis, se vuelve a la licitación, se vuelve a la deducción, se puede volver a hablar con el cliente. Cuando hay dudas en la especificación también se puede ir a la licitación y volver a tomar datos. Estas actividades del desarrollo del requerimiento se encuentran relacionadas como las vimos acá. Y en la gestión de requisitos es todos los cambios, la planificación de los recursos, el estudio de viabilidad del proyecto, las nuevas versiones, la gestión de línea base. Ahora vamos a explicar cada una de estas etapas. En la parte de licitación o educción, las actividades relativas al descubrimiento de requerimientos, que son las entrevistas, si se realizan workshops con los clientes. Está muy de moda esto de realizar workshops, en los cuales los workshops son talleres que se realizan diferentes dinámicas con los usuarios, dinámicas, por ejemplo, juegos de comunicación, fichas y tableros, lluvia de ideas. Son como jornadas cortitas en las cuales se van presentando estas herramientas didácticas para comenzar a capturar, para comenzar a descubrir los requerimientos. En Scrum, por lo general, se utilizan los post-it y se empiezan a llenar, o sea, las notitas estas que se pegan, se genera un tablero grande, se juntan durante 2, 3 horas con los clientes, le dan a cada uno de los clientes, de los interesados, un bultito de notitas para que vayan escribiendo cuáles son los requerimientos que consideran necesarios, y luego y luego ponen todos los post-it dentro de cuáles son los prioritarios, cuáles son los urgentes, cuáles son los que mayor impacto para la organización tienen. Hacen estas dinámicas para poder capturarlos y descubrirlos. También en el análisis de documentos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en una empresa, en una organización, traen consigo manuales de procedimiento, ayudas del sistema anterior, la documentación tal vez del sistema anterior obsoleto que quieren cambiar, los tipos de formulario, si hay algún documento legal también se lo analiza, eh, también las actividades que se pueden realizar, el prototipado. El prototipado no solamente se realiza con herramientas de software, sino también se puede realizar con lápiz y papel, en el cual uno le puede pedir a los usuarios, a los clientes, que dibujen cómo debería ser el sistema. De acuerdo al conocimiento, al poco conocimiento que ellos tengan de diferentes herramientas, o el mucho también, pueden ser que sean expertos, que diseñen ellos alguna de las pantallas que debería tener el sistema.
Y ahí se le puede dar una pequeña introducción de lo que son los botones, de lo que son las listas desplegables, lo que son los campos en los formularios, para que ellos mismos hagan su prototipo en papel y lápiz. Son técnicas que nos permiten descubrir los requerimientos y con una gran participación de los usuarios. Para saber, bueno, los usuarios tenemos que identificar las diferentes categorías de usuarios esperados y otros stakeholders, otras partes interesadas, cuáles van a ser los usuarios expertos y cuáles no. Tal vez tenemos usuarios que solamente imprimen una pantalla o sacan un comprobante. Hay que comprender las tareas de estos usuarios, las metas y los objetivos del negocio. Cuando hablamos de una organización no tenemos que dejar por fuera que una organización tiene su misión, visión y objetivos y generalmente tiene su plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? Son todas eh, aquellos objetivos, aquellas funcionalidades que quieren cumplir durante un determinado tiempo. Apunta hacia dónde va la organización. Esto creo que lo van a ver en la administración gerencial si, ya no lo si todavía no lo vieron. Eso es el conocimiento del negocio, saber la visión, la misión, la visión, la misión y los objetivos, tanto generales como específicos de la organización. Cuando nosotros diseñamos una herramienta de software, tiene que estar articulada con esta información. Tiene que estar alineada con esta información. Los requerimientos que nosotros tengamos va a estar también alineada con estos objetivos genéricos. Si la organización desea queremos ser una empresa líder y duplicar la cantidad de clientes que tenemos en en el NOA. Nosotros no vamos a hacer entonces una aplicación que también esté disponible para los clientes de nuestros clientes, que solamente permita 20 clientes externos. Tenemos que tener en cuenta hacia dónde apunta, hacia dónde va esa organización. También aprendizaje sobre el ambiente que será usado el producto nuevo, conocer las cuestiones técnicas, el lenguaje que ellos utilizan. Si nos dicen una comanda, saber lo que es la comanda. Si nos dice, bueno, tenemos que mandar una cédula, un mandamiento, eh, tenemos que efectuar algún tipo de proceso que escape de nuestro conocimiento, nosotros los tenemos que aprender y conocer, generarnos nuestro propio glosario de términos, nuestro propio vocabulario de ese entorno. Trabajar con los individuos quienes representan cada categoría de usuario y comprender sus necesidades y funcionalidades y calidades esperadas. Es decir, nosotros si vamos a tener diferentes usuarios, por ejemplo, un usuario que sea a nivel estratégico, un gerente que necesite ver reportes nada más, un usuario de nivel táctico, es decir, un manager que necesita hacer planificaciones de compras, por ejemplo, y con los usuarios que realizan, y con los usuarios finales, los operarios, que son los que van a realizar los pedidos y las órdenes, nosotros tenemos que reunirnos con cada uno de estos tipos de usuarios para saber qué tipo de reportes necesita el usuario que está a nivel estratégico, qué tipo de planificación, si vamos a generar algún tipo de gráfico para el que está en los mandos medios, o sea, en los tácticos, y para los usuarios, cuál va a ser la mejor manera para que ellos puedan este, interactuar con el sistema que se genera. ¿Cuáles son las razones de complejidad en la licitación, en la reducción de requerimiento? Puede ser que los clientes puedan tener dificultades para expresar sus necesidades o pueden solicitar soluciones que no cumplen sus necesidades reales. Eh, Eso también muchas veces, o puede que no lo pueda expresar, que no sepa cómo explicar lo que necesita, porque son tareas muchas veces que las realizan de forma automática. Entonces poner en palabras les cuesta muchísimo a los clientes y a los usuarios. Y también pueden ser que al aparecer un sistema nuevo, ellos se centren en las mejoras, en en los requerimientos, en las cosas que son cosméticas, cómo lo podría hacer, qué rapidez, y no en el core, en lo más importante de la organización. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los usuarios encuentran dificultad en imaginar también nuevas formas de realizar su tarea.
al hacerlo de forma automática puede ser que no encuentre manera de decir, bueno, se podría ahorrar estos 3 pasos y saltar directamente a la impresión del informe, por ejemplo. Hay muchos pasos a veces en los sistemas legacy, que son los sistemas heredados, que son los que están quedando obsoletos para generar nuevos sistemas. Y los usuarios pueden ser que tengan 20 pasos para realizar una tarea y se les dificulte mucho pensar que esos 20 pasos pueden ser reducidos a 5 pasos para realizar la misma funcionalidad, la misma tarea. También algunas veces no hay usuarios, ya que el sistema es completamente nuevo, entonces no hay una evaluación, no hay un conocimiento de los usuarios y quiénes van a ser las personas que van a operar con ese sistema. También las necesidades cambian a todo momento. Cuando los usuarios ven algún otro sistema, desean que el suyo sea similar. Eso pasa también mucho. Factores externos, nuevos sistemas operativos, leyes, etc. Durante el análisis, ¿qué es lo que realizamos? Procesar la información recabada, clasificar en categorías, relacionar las necesidades del cliente a posibles requerimientos de software, tratar de alcanzar un entendimiento rico y preciso de cada requerimiento y representarlo de múltiples maneras. Estas múltiples maneras son lo que nosotros conocemos como actividades, como casos de uso, actividades, eh, diagrama de actividades. También podemos tener un PER, por ejemplo, si hay tareas que se relacionan entre sí. Em, son los diferentes gráficos que conocemos. También podemos derivar requerimientos funcionales a partir de otra información de requerimientos, comprender la importancia relativa de los atributos de calidad, asignar requerimientos a componentes de software, definir la arquitectura del sistema y negociar las prioridades de implementación. En el análisis vamos a tener el listado de los requerimientos y posiblemente ya estemos en condiciones de empezar a agrupar esos requerimientos en módulos eh, de sistema futuro. En la especificación lo que vamos a hacer es estructurar la información suministrada por el cliente en forma de oraciones, requerimientos escritos y diagramas. Todos los datos, toda la información que nos dieron, lo vamos a empezar a poner en la manera formal en la cual se definen los requerimientos. Vamos a representar y almacenar el conocimiento de requerimientos recolectados de una manera persistente y bien organizada. Es importante también en la especificación comenzar a hacer la trazabilidad de los requerimientos. O sea, si bien lo vamos a escribir a todos los requerimientos, saber de dónde surge esa información. Por ejemplo, puede ser que en la reunión con alguna de nuestras reuniones hayamos hecho una entrevista abierta en el cual el usuario comenzó a explicar la problemática que tiene diariamente y en esa problemática nos diga que es muy, muy importante una determinada función. Entonces, si nosotros a futuro lo ponemos a esa función como requerimiento, y la agregamos dentro del software, que en el momento del software el cliente diga, no, yo no necesitaba esa función, o han pasado 2 semanas trabajando en esa función y yo no la necesitaba o no era tan importante para mí. De esta manera nosotros podemos trazar desde el software a la especificación de requerimiento donde nos pidieron esa función hasta en la reunión específica en la cual el cliente, el usuario nos dijo que necesitaba esta función que era fundamental para su trabajo. Es importante la trazabilidad. También traducir las necesidades de usuarios recolectadas en requerimiento en forma escrita y diagramas adecuados para su comprensión, revisión y uso. La facilidad de la especificación nos va a permitir a nosotros poder mantenerla, es decir, mantenerla siempre actualizada. Vamos a tener primero una versión 1, luego una versión 2, una versión 3 con diferentes revisiones. Así que es importante tenerla bien organizada y completa. En la validación vamos a pedir a algunos de nuestros clientes que confirmen que los requerimientos capturados son correctos y completos y corregir cualquier error en los mismos, errores en la interpretación, en las relaciones que nosotros pensábamos que eran las acordes.
Esta validación nos va a permitir a nosotros confirmar que se han obtenido los requerimientos correctos que permitirá a los desarrolladores construir la solución que satisfaga los objetivos del negocio. También nos va a permitir revisar los requerimientos documentados para corregir problemas antes que el equipo de desarrollo los tome. Y también desarrollar pruebas y criterios de aceptación para confirmar que un producto basado en tales requerimientos cumplirá las necesidades del cliente y los objetivos del negocio. Las pruebas y criterios de aceptación son aquellas pruebas que son llevadas a cabo por el usuario. El usuario va a tener en cuenta los requerimientos en los cuales ha expresado sus necesidades y ha indicado cuáles son las actividades críticas dentro del software. Y estos requerimientos le va a permitir este, poder decir si el software cumple con lo que yo pedí. Las necesidades que tenía fueron satisfechas en el nuevo software. También tenemos diferencias entre la validación y la verificación, siempre es importante recordarla. Más adelante también lo vamos a ver. La validación, en esta etapa, el cliente debe validar que los requisitos reflejan sus necesidades, por eso tiene que estar en un lenguaje claro y también ser detallado lo suficiente como para que el cliente lo entienda. Y debe ser capaz de leer la especificación y entenderla para poder validarla. En la verificación permite chequear que el producto satisface los requerimientos. Sería como, la verificación es más que todo un checklist. Se realiza a través de un test de aceptación, las partes recorren los requerimientos uno a uno y comprueban que el producto los satisface. En la gestión de requerimientos, que sería la otra rama de ingeniería de requerimientos, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la planificación, negociación, trazabilidad, relación, los planes que se van a llevar a cabo dentro de la ingeniería de requerimiento. Tenemos, por ejemplo, negociar nuevos compromisos en base a los impactos estimados del cambio del requerimiento. Si nos llegan a pedir un requerimiento que no estaba planificado, bueno, negociar esos nuevos compromisos, más dinero, más tiempo, más gente. Definir también las relaciones y las dependencias entre los requerimientos. Si un requerimiento es sacado del scope del alcance del proyecto, tenemos que saber cuáles son los que dependen. Realizar la trazabilidad de los requerimientos individuales a sus correspondientes diseño, código fuentes y prueba. Trazar el estado de los requerimientos y las actividades de cambio a lo largo del proyecto. Cuando hablamos de trazar los requerimientos individuales, es lo que yo les indicaba. De un requerimiento, saber a qué diseño corresponde y dónde se ubica, en qué código, en qué proceso del código fuente se encuentra y cuáles son las pruebas en las cuales se va a verificar ese requerimiento. Entonces nosotros sabemos que también, así como es hacia adelante, puede ser hacia atrás. Podemos saber que este caso de prueba que abarca esta función ha sido presentado en este diseño y abarca estos requerimientos. Y cuando hablamos de trazabilidad del estado del requerimiento, estamos hablando de los cambios, las versiones de los requerimientos. Puede ser que al principio era un requerimiento muy genérico y después era un reporte de ventas y después era un reporte quincenal con mucha más información. Bueno, tener esa trazabilidad de las versiones del requerimiento o de la especificación de requerimientos que los abarca. También evaluar el impacto de los cambios propuestos a los requerimientos e incorporar cambios aprobados en el proyecto de una manera controlada. Que los clientes no puedan sumar requerimientos o sacar requerimientos en cualquier momento, sino que se haga una planificación, que haya una gestión profunda sobre esos cambios, analizando el proceso, en qué etapa nos encontramos también. Mantener también los planes de proyecto al día a medida que evolucionan los requerimientos. Esto también lo hace mucho en la figura del PMO, que es el eh, Product Manager. El Product Manager hace esta trazabilidad dentro de una metodología ágil. El Product Manager y también el Product Owner hace esta trazabilidad, reconoce, sabe cuáles son los requerimientos que se relacionan, en qué momento se van a presentar, en qué versión van a presentar.
tiene en cuenta esta gestión de requerimiento. También algo muy importante, que es también pregunta de examen, en la gestión de requerimientos se decide la línea base. La línea base es el conjunto de necesidades, características, requisitos que serán desarrollados en una versión específica de la aplicación o del sistema. Cuando nosotros tenemos el backlog, sería el listado de todas las necesidades, de todos los requerimientos del usuario, lo que nosotros hacemos es decidimos, damos prioridad a aquellas tareas que sí o sí tienen que estar en una versión específica y dejamos para después los otros requerimientos, para mejoras, para otras versiones, los otros requerimientos. Eso sería la línea base de una versión específica. También se puede imaginar la línea base como una instantánea, o sea, una fotografía instantánea que representa todo aquello en el que se está de acuerdo en ese momento. O sea, en todos los requerimientos con los cuales están aprobados, y que se van a implementar en ese momento. Es un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales para una entrega de producto o para una iteración en el desarrollo. Para una entrega del producto sería para una determinada versión y o sea, para un cierre, para un enlatado, una determinada versión del enlatado en el cual el proyecto se terminó. Y también puede ser considerado para una interacción en el desarrollo dependiendo del ciclo de vida que se haya elegido. Puede ser la línea base para este sprint, son estas, o sea, para este sprint que sería en la metodología ágiles para estas 2 semanas, son estas y estas funcionalidades. Para la llevada a producción de septiembre vamos a tener estas y estas y estas funcionalidades. Esta sería la línea base para septiembre, para que más o menos tengan una idea. La línea base también es el primer paso en la creación de la línea. Esto, bueno, es listar todas las necesidades, que esto ya lo dije, y hay que también controlar el detalle de este proceso. Se prevé que cualquier sistema, sin importar su complejidad, puede ser descrito en una lista de 25 a 99 características. Con más se supone que está observando al sistema a un nivel de detalle que es muy costoso de comunicar efectivamente a los clientes y desarrolladores, y con menos el nivel de detalle podría ser muy pobre para proveer un entendimiento suficiente. Entonces la complejidad debería ser entre 25 y 100 características, no más porque sería una documentación muy extensa y muy complicada, y no menos porque no habría el detalle suficiente para ese sistema. Recapo. Bien, un ejemplo de línea base podrían ser analizar las necesidades y empezar a colocar todas las características. Por ejemplo, una característica, estas características pueden estar, al principio se las va generando aleatoriamente y después se las va a ir ordenando. Por ejemplo, la característica primera es soporte de base de datos relacionales. Después tenemos seguridad, la 2, seguridad para multiusuarios. La 3, habilidad de duplicar un proyecto. La 4, portabilidad hacia una nueva versión de sistema operativo. La 5, asistente para la creación de un proyecto. La 6, importación de datos externos. La 7, implementación de ayudas en líneas y sugerencias. Y la 8, integración en el subsistema de administración de versiones. A partir de este listado lo van a ir ordenando de acuerdo a las necesidades e importancia dentro del proyecto. En la gestión de requerimientos también se establece las prioridades. Es importante que los clientes de usuario y otras personas representativas que nosotros llamamos stakeholder, no el equipo de desarrollo, establezcan las prioridades para el futuro software. La asignación inicial deberá realizarse sin demasiada influencia de la comunidad técnica, es decir, para que no haya un sesgo, no debería estar la comunidad técnica porque puede ser que salgan comentarios como esa actividad va a ser muy costosa o no vamos a poder realizar esto o esto no es tan prioritario. Entonces genera cierto sesgo. Lo ideal sería que los clientes y usuarios y otras personas representativas sean libres para decidir la prioridad sin que haya una visión técnica en la misma.
Además, la parte técnica puede incluir en etapas posteriores. El establecimiento de prioridades puede ser decidido de forma unánime por todas las personas que participen y se puede indicar, bueno, cuáles son las críticas, las que sí o sí deben estar en el proyecto, en el producto de software, algunas que son importantes, es decir, pueden estar, pero no son críticas, y las que son útiles, que pueden no estar en el proyecto y si no hay tiempo y no hay recursos, se las puede dejar para otras versiones. Hay muchas técnicas para el establecimiento de prioridades. Hay técnicas que se utilizan matrices, como matrices de recurso y tiempo. Entonces dice, bueno, si hay poco recurso y poco tiempo, ¿cuáles son las que se tienen que incluir? Si hay mucho recurso y poco tiempo, bueno, se van como clasificando de acuerdo al recurso y al tiempo. También hay matrices que permiten clasificar de acuerdo a la criticidad y al tiempo de desarrollo, si es que van a trabajar con grupos mixtos o sea, con grupos de desarrollo incorporados, o las mismas personas pueden pensar, bueno, esto tiene que estar, pero necesita que tengamos 2 reuniones o que realicemos mucho análisis desde el lado del cliente para poder definirlo. Entonces van llenando esa matriz. La que nosotros vamos a ver es la técnica de Moscow, que busca concentrar los esfuerzos iniciales en las necesidades reales de los clientes. Para esto se necesita el conocimiento del negocio, saber hacia dónde apunta el negocio. Em, Moscow son como la sigla de lo que se llama en inglés must have, should have, could have y won't have. El must have son requerimientos que son de primera necesidad y deben estar en el producto. No pueden faltar en la versión básica. Por ejemplo, un login no puede faltar en una versión. Los should have son requerimientos muy importantes que deberían estar a largo plazo. Pueden ser prescindibles por un tiempo, por costos o recursos, pero deberían estar a futuro. Por ejemplo, el cambio de la contraseña del usuario. Puede ser que no haga falta que esté ya el cambio de contraseña o la eliminación de un usuario, pero debería estar en el futuro. El could have se refiere a los requerimientos deseables que se implementarían si existiera viabilidad, es decir, si hubiera tiempo, costos y recursos. Además, también no afecta nada más, no afecta la funcionalidad del sistema, estaría bueno tenerlos, son deseables, pero no son vitales, no son críticos. Y el won't have son requerimientos que no estarán esta vez. Sería, sería mejor incluir en otro momento si hay un ciclo iterativo incremental, pero por lo pronto no lo vamos a considerar. Son los requerimientos que no tienen casi prioridad. Si hay tiempo, si hay recursos, si vamos a instalar varias veces, lo podemos ir incorporando. Por ejemplo, como les comenté, puede ser que nos reunamos con nuestros clientes, hagamos una dinámica con las notas y le digamos, bueno, cuáles son los procesos o cuáles son las actividades, las funcionalidades que deben estar en el sistema. Entonces ahí nos va colocando, tiene que haber un sign up, tiene que haber una manera de que la gente se registre, tiene que haber un login, tiene que haber facturación, tiene que permitir importar datos, esto tiene que ser en aplicación web y también nos gustaría en Android y en iOS. Tenemos que llevar un tracking de todo el tiempo de lectura de los usuarios. Y a partir de toda esta información, se va seleccionando y se va dividiendo. ¿Qué es lo que tienen que tener? El must have. ¿Cuáles son los que tienen que tener? Que deben incluirse en esta versión, que son críticos para el comienzo del proyecto y no son negociables. Sí o sí deben estar. Y hay una decisión con los clientes, nos va a decir, mira, sí o sí tienen que ser una aplicación web. Tiene que permitir que alguien se registre y que esa persona que se registró se loguee
y que haga los reviews de los libros, por ejemplo. Después, en los que debería tener, pero que no son críticos, con esto, con el Mass Hub, nosotros ya aquí ya tenemos una aplicación de revisión de libros, por ejemplo. Después, en el debería tener, empezamos a incluir algunas funciones que debería tener lo antes posible, pero si no tenemos tiempo, si no tenemos recursos, lo podemos postergar un poco, pero son importantes para el éxito. La lista de usuarios, que los usuarios puedan cambiar su contraseña, que se puedan borrar cuentas, que se pueda realizar un ranking de estos libros de acuerdo a la valoración que le ofrezcan, que se pueda importar datos de otras herramientas, por ejemplo, el IBN de los libros, por ejemplo. Después, aquellas funcionalidades que podrían tener, dependiendo del tiempo y los recursos, estas funcionalidades están buenas porque incrementan la satisfacción del cliente a un bajo costo y aunque no se incluyan en el producto, sigue el producto funcionando. Como por ejemplo que haya juegos, que haya facturación y que haya un tiempo de tracking de lectura. Y después la que no tendría, porque en este momento no merece la pena, pero sería bueno tenerlo, es que haya una aplicación Android y una aplicación iOS App. Acá también se juega mucho con los requerimientos que son críticos para el core y también aquellos y el factor económico, la viabilidad de estos requerimientos, que hay que analizarlos. Por ahí, tener una aplicación Android y iOS puede ser mucho más costoso y, y puede generar puede generar mucho costo en cuanto a los recursos necesarios, a la experiencia, a la especialización que necesitan tener el equipo, que por ahí una aplicación web no lo tiene. Entonces, estos requerimientos pueden ser muy buenos, pueden ser, se dice, utópicos, porque pueden ser que con la aplicación web se queden ahí, no hagan una app, pero en ese momento no merece la pena, pero a futuro, si progresa, si crece la organización, o si crece la aplicación, se la puede tener en cuenta. Ahora vamos a ir a una actividad en el cual la clase pasada ustedes, la mayoría, habló de Redbus o Tukubondi, que son herramientas para el recorrido de los colectivos. Lo ideal sería que ustedes trabajen en grupos. Uy, lo que voy a hacer es compartirle esta presentación para que ustedes pongan los requerimientos considerando Redbus o Tukubondi o la aplicación que a ustedes les parezca de recorridos de colectivos y vayan en sus equipos señalando, bueno, cuáles van a ser los que debe tener sí o sí debe tener esta aplicación, cuáles podría tener, cuáles should have y cuál no van a tener. Yo les voy a compartir por chat eh, la plantilla. Estaría bueno que cuando separe los grupos, uno de ustedes comparta la plantilla a su equipo y todos trabajen sobre la misma. Uno decida, bueno, yo ya la copié, les comparto a todos y todos trabajen en la misma. Ahora, para que tomen nota. Bien. Si les parece, son las 5, también está bueno. No, cuando termine la actividad, vamos a comenzar con la asistencia. Han recibido el Drive, ¿verdad? El link del Drive. Yo les voy a dejar esto como presentación y ahora genero Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahora genero las salas. Son 26. Vamos a hacer 5 de 5.
Perfecto. Y les voy a dar unos 20. Ya volvieron todos. Voy a seguir con la parte teórica y antes que terminemos la clase vamos a ver qué es lo que hicieron cada una de las salas. Ya tengo los nombres de los participantes de la sala. Si quieren ahora en este momentito pongan, son las 17:27, pongan los nombres y legajos. Y una persona por sala ponga el link de lo que hicieron. De Google Drive. Están todos. Bien. Bueno, la asistencia se abrió. 7:25. Doy unos minutitos más y cierro la asistencia. Perfecto, ahí me pasamos a las 5. 17. Bueno, ya creo que ya todos pusieron su asistencia, así que cierro la asistencia a las 5:28. Bien, continuemos. Así como lo puso Luis Esteban, las demás salas también pongan el link. Cuando terminemos la parte teórica, vamos a ver qué es lo que hizo cada uno de las salas. Me habían pedido, creo que para hoy, que terminemos un poco antes, porque varios de ustedes rendían administración de recursos. Era hoy, ¿verdad? ¿Hoy lunes? Sí, profe. Sí, hoy profesora, son a las las 18. profe. Bien, bueno, entonces voy a avanzar rapidito lo que queda. Y bueno, si tenemos tiempo, vemos los trabajos. Si no me quedan registrados a mí, yo ya tengo los nombres de cada uno de los que estuvieron en las salas capturados, así que bueno, puedo ir revisando y viendo. Me mandan los links de lo que trabajaron, ¿sí? Me mando solamente sala 1 y sala 5. Con respecto a los grupos, antes que se vayan, me faltan todavía algunos grupos que todavía, o algunas personas que todavía no informaron sobre el grupo de trabajo. Los que no publicaron en Slack sobre los grupos, ¿es que no tienen grupo o si tienen y se están organizando? El viernes vamos a trabajar en grupo ya en el grupo de trabajos prácticos, así que me gustaría tener más o menos el listado terminado. A los grupos que tenían 5 personas les agregué uno. Profe, yo soy nueva, en mi primer clase no tengo grupo. ¿No tenés grupo? Bueno, te pasé el Slack. Ahí en el Slack tenés varios canales, hay un canal que se llama grupo. Ahí debería especificar de que, bueno, que no tenés grupo. Bueno, Hasta ahora tengo declarado, creo que 3 grupos, ya les digo bien. Y ustedes son como 36. Tengo declarado 1, 2, 3 grupos nada más. 4 grupos. Profe, Y esos tengo una grupos, consultita. sí, Había dicho que el mínimo era 4, el máximo era... el mínimo era 5, el máximo era 6.
Ah, ok, ok. Bien. Pero de todas maneras, yo estoy completando, por ejemplo, los grupos que tienen 5, les completo con uno más. Porque Buenísimo. no, la experiencia me ha demostrado que los grupos que están formados por gente que no tenía grupo o que ya sea porque eran recursantes de cuarto año o habían dejado la facultad hace mucho o no tenía ningún grupo, ellos hacían grupos entre sí y al final resultaba ser un grupo de, como todos eran nuevos, ninguno se conocía, no conocía la forma de trabajo y demás, tenían bajo rendimiento. Entonces decidí este año agregar una persona de las que no tienen grupo a los grupos que ya están constituidos. Así no se presenta ese problema de que haya grupos en los cuales las personas no se conozcan y les cueste más organizarse que formar parte de un grupo ya constituido. Otra cosa, cuando armen las salas, las personas que se queden dentro, que no acepten ir a la sala y se queden dentro de la sala principal, van a tener ausencia, van a tener ausente. Me ha pasado hoy que se ha quedado uno solo, que ha sido su compañero, un compañero no lo veo de Chava, pero acaba de entrar. No, profe, hablo yo soy. Lo Bien. que pasa es que no tengo micrófono de la PC y me puse 2 cuentas y usted me sacó de las 2. Acabo de entrar del celular. Ah, Que no, yo estaba haciendo grupo te con saqué de nosotros. una nomás. Las Entonces usted me personas que sacó y ya no podía ni volver. Y me mandó a 2 salas distintas, por eso en un usuario no ingresé y me quedé ahí. Yo después, bueno, me sacó claro, porque te el mismo bien. nombre. Cuando entren de varias cuentas, bueno, me avisan, pero la otra vez había como 3 personas como que nunca entraron a ninguna sala. Es como, esta sala los echaba, digamos. Si no estaban prestando atención, si no estaban en la computadora, la habían dejado prendida, se quedan ahí como zombies en el original, digamos, en la sala principal. Bueno, si les parece, continuamos. Quería decir nada más. Entonces, bueno, Mauricio sigue con el presente. Vamos acá. Bien. Continuamos con la gestión de requerimientos. Ya priorizamos, ahora vamos a ver el esfuerzo. Como les dije, esta gestión de requerimientos, todo lo que es la planificación y demás, lo hacen sobre todo los PM y PO dentro de un proyecto de software. En la asignación de esfuerzos se deberá realizar una estimación temprana del esfuerzo requerido para cada una de las características planeadas por el cliente. En la asignación del esfuerzo participa el equipo de desarrollo, ahora sí participa el equipo de desarrollo y otros roles importantes para la implementación del proyecto. Esta estimación es necesaria para no invertir recursos en lo que posteriormente se dará considerado como parte de inventario inservible o algo que no se va a utilizar. La especificación de requerimientos para características que no serán implementadas, información de diseño para estas características, planificación de pruebas, es retrabajo que no se va a utilizar si no está bien considerado el esfuerzo. Por ejemplo, también se toma mucho, se lo utiliza mucho al esfuerzo para hacer un cálculo de cuántas horas hombres se van a necesitar en ese proyecto. Esta estimación se hace en lo que en Ágiles llamamos la planning, en los cuales se le eligen las características, se le brinda una prioridad y luego un esfuerzo. El esfuerzo se puede estimar más o menos en horas hombres, y también se puede estimar en velocity de la persona. Por ejemplo, se puede decir, bueno, se necesita una persona 2 horas con este velocity o con esta experiencia, con el seniority, también se puede estimar por seniority y demás. Hay alguien que... Ah, está, minuto. Bien, avancemos. Luego de saber la prioridad y el esfuerzo, vamos a la asignación de riesgo. Se considera que el riesgo es la probabilidad de que la implementación de una característica cause un impacto adverso en la planificación del proyecto.
Riesgo nos da una medida relativa del impacto potencial sobre incluir una característica dentro de la línea de base del proyecto. Este riesgo, por lo general, se lo analiza con las personas con más experiencia dentro de un equipo. Y también se analiza con, hay una regla matemática que dice que riesgo es igual a la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Al riesgo se lo puede medir también por tiempo, por recursos, de forma monetaria. El equipo de desarrollo establecerá el riesgo basándose en algún método seleccionado para cada caso, y la asignación del riesgo a cada una de las características permitirá tomar decisiones tempranas en el proyecto. Si, por ejemplo, tengo que hacer una migración en el medio del proyecto, estoy por hacer una migración y necesito esa migración para llenar la base de datos que va a estar en producción, es el riesgo de que no pueda migrar los datos de un sistema a otro. Es la calidad, la probabilidad puede ser 1 en 100, pero el impacto puede ser semanas de trabajo. Entonces hay que considerar la criticidad y también las fallas que puede ocasionar el caso que no se pueda terminar esa tarea. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, soporte de bases de datos relacionales, un riesgo bajo. Si bien la tarea es crítica, el esfuerzo es medio, tiene un riesgo bajo de que no se realice a tiempo. Hay otra, por ejemplo, la seguridad de multiusuarios. El hecho de que no esté es importante, es un esfuerzo bajo, pero el hecho de que no esté representa un riesgo alto dentro del proyecto. Y acá está la ecuación probabilidad de ocurrencia por impacto. Las capacidades necesarias para una efectiva gestión de requerimiento es tener el conocimiento total del análisis del problema, conocer las necesidades de los usuarios, poder definir el sistema, tener una administración del dominio, una gestión del dominio, conocer el vocabulario, conocer las políticas de este dominio, realizar la definición del sistema para poder refinarlo y construir el sistema completo. Estas son las capacidades que se necesitan para una buena gestión. Después, por otro lado, tenemos los stakeholders, que son las partes interesadas, que ya hemos venido hablando indirectamente sobre este tema. Los stakeholders o partes interesadas es una persona o una organización o un grupo de personas que tiene un potencial interés en el sistema a ser desarrollado, ya que este podría afectar sus actividades de manera directa o indirecta. Estos stakeholders típicamente tienen sus propios requerimientos sobre el sistema. Una persona puede representar intereses de diferentes stakeholders. Por ejemplo, una persona que es un gerente puede también conocer algunos intereses de la gente a la cual dirige. Tenemos usuarios directos y usuarios indirectos en el sistema. Los usuarios directos son los que tienen requerimientos específicos en cuanto a la interfaz de usuario. Son aquellos que te van a pedir, bueno, necesito un botón para realizar mi impresión, necesito el campo en el cual pueda elegir qué tipo de reporte quiero realizar, por ejemplo. Y tenemos usuarios indirectos que no usan el sistema, pero están indirectamente involucrados con su uso. Por ejemplo, en la facultad tenemos los usuarios directos, que son los estudiantes, y tenemos los usuarios indirectos, que son los padres de los estudiantes, aquellos que, en caso de que los estudiantes no sean independientes, los padres son los que van a estar interesados en las fotocopias. Si las personas vienen de otra provincia, tal vez van a ayudar para un alquiler y demás, son usuarios indirectos de la facultad. Los tipos de usuarios que tenemos son básicamente el cliente, el equipo de desarrollo, los usuarios del sistema, los arquitectos de software, los expertos del dominio, los desarrolladores de software, los testers, los staff de mantenimiento, los abogados, los miembros de organizaciones gremiales. Podemos tener proveedores, todas las personas que de alguna manera se ven afectadas por el sistema, que pueden usarlo o no al sistema. También tenemos los responsables de privacidad de datos, que eso se ha vuelto muy frecuente estos últimos años.
Los responsables de la privacidad de datos son aquellos que indican cuáles son los datos que pueden ser almacenados en el sistema, cómo deben ser almacenados, si van a ser encriptados o no, qué tipo de datos deben ser mantenidos de forma anónima, por cuánto tiempo los datos necesitan ser preservados. También tienen en cuenta el derecho al olvido, que es el derecho a eliminar ciertos datos. Después de cuánto tiempo los datos pueden o deben ser eliminados. Esto también, los responsables de la privacidad de datos se basan en la ley 25.326, que es la ley de protección de datos de Argentina, que regula los datos asentados en archivos, registros y bases de datos que garantizan el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Ahí entra todo lo que son derechos, cuestiones médicas, son los datos sensibles de las personas. Hay que tenerlos en cuenta. También tenemos responsables de datos, que son aquellas personas que se encargan de mantener el dato actualizado. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una red de proveedores, posiblemente tengamos que tener a alguien responsable de que la tabla de proveedores esté siempre actualizada. Si, por ejemplo, si somos una farmacéutica y trabajamos con un vademecum, o sea, una guía de todos los medicamentos que existen en el mercado, vamos a necesitar una persona que sea responsable de ese mantenimiento, que cada vez que salga algo nuevo, lo cargue en el sistema o se encargue de migrar la plantilla de los proveedores de medicamentos, las migre dentro del sistema. En el caso de que haya un medicamento que se ha pedido, puede hacer una solicitud automática de ese medicamento sin la necesidad de cargar un nuevo registro directamente de la base de datos actualizada de todos los medicamentos que existen en el mercado, el vademecum, que se llama vademecum por lo general, puede directamente hacer un pedido automático, conociendo la presentación, conociendo todos los datos de ese remedio. También tenemos el equipo de desarrollo, tenemos varios roles, que son roles, yo voy a explicar los roles básicos, hay muchos más, también depende del ciclo de vida del proyecto de desarrollo de software. En un equipo de desarrollo tenemos la dirección y la gestión. El director de proyecto es el responsable máximo de la ejecución del proyecto. Tendrá a su cargo todas las cuestiones globales del proyecto, como la coordinación de los equipos de desarrollo, la gestión de obtención de recursos necesarios para el mismo. Por ejemplo, le falta una computadora, necesito una silla, necesito un nuevo tester, o este tester, este QA, este QC estará de licencia, entonces necesito cubrir esta vacante. También tenemos los líderes de proyecto, que es el responsable del equipo de desarrollo y tendrá a su cargo la labor de gestión de los recursos y la asignación de tareas. Esto va más hacia a la tarea, a las actividades diarias. Es el segundo en la jerarquía de responsabilidad y manejará la planificación temporal y económica del proyecto. Después tenemos el ingeniero senior, que es el profesional que cuenta con los conocimientos y experiencias necesarias para desarrollar todas las actividades en un proyecto. Los ingenieros junior, que son aquellos que siendo profesionales no cuentan con los conocimientos y experiencias necesarias para ser un senior, pero están en proceso de aprendizaje. Después tenemos los analistas funcionales, que son aquellos que se encargarán de realizar el análisis de la situación actual y relevar cuáles son las necesidades de los clientes. El analista funcional, que también se llama business analyst en inglés, son aquellos que van a hacer van a cargar todo lo que es el backlog, van a empezar a desmenuzar los requerimientos en lo que se llama listado de requerimientos backlog, y los va a desmenuzar también en casos de uso o user story, que son las historias del usuario, en el cual especifica cada uno de los requerimientos y necesidades que el nuevo sistema debe cumplir. También tenemos el equipo de calidad de software, que es el equipo que se encarga sobre todo de realizar las pruebas de calidad.
en el desarrollo del software configura todos los escenarios de prueba posible e informa los resultados de estas pruebas. Tenemos también el diseñador, que es el encargado de realizar el diseño gráfico de la interfaz del sistema. Los diseñadores también, hay muchas empresas que tienen un presupuesto específico para los diseñadores, que son los que hacen las plantillas, los templates. Uno pasa el formulario blanco con algunos botones y estos diseñadores realizan eligen los colores, los dejan lo más bello posible. También hay muchas empresas que ofrecen plantillas prearmadas que sería que para ahorrarse el costo de un diseñador full time, uno lo que puede hacer es directamente comprar una plantilla prediseñada. También tenemos los juniors, los IT juniors, que son los encargados de asesorar las configuraciones de la infraestructura tecnológica existente y la futura. Son también los que dan soporte de redes, soporte de servidores, infraestructura. Bien, esto es todo hasta acá. No sé cuánto me queda. Me parece que falta el link del grupo 4, de la sala 4. La sala 4 se olvidó de ponerme el link. Ya les digo quiénes son la sala 4. Bruno Romano, Gastón Uriarte y Leo. Bien. Ya le paso yo. Seguramente los chicos se habrán olvidado. A ver, bueno. Acá lo tengo el link, ya se lo paso. Bueno, si quieren, cortamos aquí. Yo me quedo revisando lo que ustedes diseñaron. Sí, profe, ¿y la diapo de hoy la va a subir? Sí, yo voy a subir todo, no se preocupe. Allí está, profe, gracias. Ahí está, bien, entonces estamos 1, 2. ¿El 2 está? Me parece que el 2 no está. Rafael Montero y Lamas. Y creo que está ahí entre las 3, entre las 2. Hay uno que no tiene número de... ¿Es ese? Perfecto. Walter Mauricio Nieva. Bueno, y de acá, ¿quiénes son los que rinden? No sé si continuar o... Vi que de repente se fueron varios. Me pone una reacción los que rinden ahora. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Bueno, si quieren dejamos acá y ya el viernes necesito que manden los grupos porque vamos a trabajar con una metodología para que ustedes vayan practicando y vayan organizando con los equipos. No sé si hasta acá quedó alguna duda, alguna pregunta. ¿Tienen alguna consulta? No, profe, por el momento no. Bueno. Por ahora no, profe. Los libero. ¿Va a haber alguna devolución, profe, de lo que hicimos? ¿Lo va a mandar por Slack? Ahora voy a publicar por Slack. Les voy a publicar a cada uno. Bueno, mucho éxito en el examen, muchas gracias. La verdad que yo pensaba que iba a estar sola hoy, pero bueno, qué bueno que me han acompañado. Éxitos y seguimos en contacto. No crean que que les voy a dejar tiempo siempre, así que cuando los profes les digan que necesitan una hora más o que usan mi hora, díganle que charlen conmigo también. Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Les dejo un abrazo grande. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.